como les comentaba, vamos a empezar a trabajar con lo que son algoritmos supervisados y los no supervisados, que quede bien definido esa parte, y posteriormente ya vamos a empezar a trabajar con nuestros primeros algoritmos, en este caso supervisados. Vamos a trabajar con la regresión lineal, ¿ok? Entonces denme un segundito para... Okay. Me dicen si se ve bien la pantalla. Vamos a trabajar con algoritmos supervisados. ¿Sí se ve bien el texto? Sí. 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 Ok, acuérdense que le pueden dar en la tachuelita para ver en grande la pantalla mía. No se ve volteado ni nada, ¿verdad? No. 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 Muy bien. Ok, entonces supongamos que yo tengo la siguiente imagen. O los siguientes datos. Ok. Tenemos los datos del tamaño de las casas en Houston, Texas. En el eje de las X, aquí, en el eje de las X, tenemos el tamaño, está dado en pies cuadrados, y en el eje de las Y tenemos su precio estimado de venta. Y las tachitas rojas que estamos viendo son en cuánto se han vendido las casas en los últimos meses o en los últimos años. Por ejemplo, podemos ver que tenemos una casa que tiene aproximadamente 900 pies cuadrados y se vendió aproximadamente por $300,000. Acuérdense que el precio está dado en miles de dólares, entonces si vemos 300 son $300,000. ¿Ok? Entonces, obviamente, si tú vas a vender una casa, lo primero que necesitas saber es en cuánto vas a venderla. Y para saber en cuánto vas a venderla, pues tú te vas a ver las casas en tu mismo colonia, en tu misma privada, en tu mismo territorio, y ves en cuánto se han vendido casas similares. ¿Y cómo sabes cuándo son similares? Principalmente por el tamaño. Entonces, si tú Por ves los que una metros casa... cuadrados. ¿Perdón? Por los metros cuadrados. Sí, por los metros cuadrados, por el tamaño del terreno, es como que uno de los factores más importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ver que una casa de 500 metros se vendió aproximadamente por $100,000. Y yo les preguntaría, ¿por cuánto se vendería una casa de, digamos, por aquí, ¿qué serían? ¿750? 750, ¿por cuánto se vendería? Si yo no les digo más datos. Está más o menos en 350. ¿En Por ahí. 350? Bueno, pues que está más o menos en $350, ¿no? Está entre el intervalo de 100 y 200. Sería más, ¿no? 160. 250, no, 200, entre 200 y 250. 225. Ok, tenemos por ahí varias respuestas. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este problema es hacer un modelo que nos permita predecir este tipo de datos. Y los modelos más sencillos son una línea. Entonces, si nosotros paréntesis, si nosotros tenemos una línea así, y yo hago una X aquí, la puedo proyectar en su Y,
y me va a obtener el valor de esa predicción con una línea. ¿Ok? ¿Sí la ven? Sí. ¿Sí? Entonces nosotros Sí. podemos hacer aquí lo mismo. Nosotros podemos podemos poner una línea. Ahora el detalle es cómo ponemos la línea. Yo podría irme muy seleccionar una línea que ajustara muy bien a los datos y podría ser, por ejemplo, esta línea azul. ¿Ok? Entonces, si nos vamos sobre la línea azul y yo quiero predecir el valor de 750, pues vamos a ver que en realidad para una casa que tiene 750 pies cuadrados, su precio aproximado va a ser de 210, $215,000 aproximado, ¿no? Sí, está fácil de entender esa, ¿no? Sí. Sí. Ok, sin embargo, esa línea también puede ser una línea recta. Si nosotros ponemos una línea recta más o menos así, espérenme que me sale muy... Supongamos que fuera una línea ahí, más o menos. Es una línea que ajusta aproximadamente a los datos. Pues yo vería que si yo quisiera predecir 750 con la línea verde, pues nos vamos aquí y veríamos que el precio es aproximadamente de 180. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo nosotros ajustemos la línea, cómo nosotros ajustemos el modelo que nosotros estamos utilizando, vamos a obtener diferentes predicciones y diferentes valores. ¿Sale? Ahí está. Estas dos líneas, tanto la verde como la azul, casi no se ve el azul. Como la azul son unos polinomios. Acuérdense que una recta puede estar representada por un polinomio. Entre el polinomio tenga un grado mayor, pues vamos a ver que va a pasar de ser una sola recta a ser una curva. Este es el grado del polinomio, este es el grado 1, un grado muy bajo, digamos un grado 4 o 5, ¿no? Entre más grado tenga el polinomio, nos va a poder representar una línea mucho más grande. Digo, más precisa, que se ajusta a los datos, ¿no? Sin embargo, aquí lo que quiero que se quede claro, más que los polinomios y más que el grado que necesitamos escoger, que todavía no lo vamos a ver, es que para cada tachita, para cada crucecita roja que yo les estoy mostrando, yo les estoy dando tanto su tamaño en el eje horizontal como su valor en el eje vertical, ¿ok? Entonces, un algoritmo supervisado está muy grueso el lápiz. Un algoritmo supervisado es que nosotros le damos las respuestas correctas para cada entrada. Y con entrada me refiero a lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en el precio de las casas, la entrada es el tamaño del terreno y la salida es el precio, ¿ok? Si estuviéramos trabajando con la venta de vehículos, a lo mejor la entrada sería
el modelo del coche o el año del coche, como lo quieran ver, los kilometrajes, etcétera, y la salida sería el valor de venta de ese vehículo, ¿ok? Generalmente a este tipo de problemas se le llama regresión, ¿ok? Y ustedes lo han utilizado como tal me imagino que en la licenciatura. ¿A qué nos referimos con regresión? Nos permite predecir un valor continuo continuo, ¿ok? En este caso, el valor de las casas. ¿Ok? Ustedes ya lo han hecho. Por ejemplo, si yo les digo, oigan, ¿a les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto vale ahorita una Coca-Cola de 600 mililitros? ¿Alguien que me diga cuánto vale? No sé, unos 15 pesos. 15 pesos, ok. Si yo te dijera que obviamente pues por la inflación y bla bla bla, los precios van a aumentar. Estoy hablando en el 2021. ¿Cuál crees que sea el precio de la Coca-Cola en el 2021? Unos 17, 18. ¿Y por qué no me dijiste 20? ¿Por qué no me dijiste 25? O sea, se me hace muy exagerado ya 20, un precio de una Coca-Cola de 600 mililitros. Exactamente. Se te hace muy exagerado, no porque el cambio sea mucho, o sea, ya hemos visto que de repente cosas cambian así de un día para otro muy, muy rápidamente. Pero, pues obviamente tú ahorita tienes 20, ¿cuántos años? 25. 25. Entonces, desde el momento en que tú empezaste a ir a comprar Coca-Cola por tu cuenta, que ibas a la tiendita, pues te diste cuenta cómo fue aumentando el precio de la Coca-Cola a lo largo de los años y te diste cuenta que en promedio aumentaba 50 centavos, 70 centavos, un año no aumentaba, otro año aumentaba un peso, etcétera. Es decir, tú más o menos tienes un histórico de cómo ha ido aumentando el precio de la Coca-Cola. Obviamente, jamás te pusiste a guardar los datos así, rigurosamente, simplemente los ibas guardando en tu memoria de una manera pues inconsciente, pero cuando que te pregunté el precio de la Coca-Cola, pues tú dijiste, pues más o menos va a aumentar un peso, 2 pesos, no creo que aumente más, porque es lo que ha estado aumentando históricamente. Entonces tú utilizaste tus datos pasados, o sea, tú utilizaste el pasado para poder predecir el futuro. Al momento de hacer una regresión, tú estás utilizando el pasado o los datos que tú ya tienes para hacer una predicción sobre el futuro. A eso se le llama regresión y todos lo hacemos día a día. Simplemente aquí es de una forma matemática, pero es exactamente lo mismo. ¿Sale? Ok. Muy bien. Sin embargo, pues no todos los problemas son de tipo continuo. También hay algoritmos que necesitamos que, al igual que la regresión, nos ayuden a predecir, pero necesitamos que nos ayuden a predecir no un valor continuo, sino un valor categórico o discreto. ¿Ok? Para valores discretos se usa los algoritmos de clasificación.
¿ok? Supongamos que tenemos el siguiente esquema. En el eje de las X vamos a tener lo que es el tamaño del tumor de una persona, y en el eje de las Y vamos a tener dos salidas. Entonces queremos saber si esta persona tiene cáncer. Entonces las dos salidas de un cáncer son: ¿tienes cáncer o no tienes cáncer? Entonces aquí va a poner que no tiene, y aquí va a poner que sí tiene. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo necesito entrenar a mi modelo para que sepa predecir la diferencia entre un tumor en base al tamaño. Entonces vamos a ver que a lo mejor lo voy a tener, déjenme cambio el color. Vamos a ver que yo voy a tener, por ejemplo, valores en las que voy a tener que cuando el tumor generalmente es pequeño, la persona no tiene cáncer. Sin embargo, cuando el tumor es un poquito más grande, las personas sí tienen cáncer. Obviamente, me estoy inventando los datos, pero al final de cuentas, quiero que ustedes vean que los valores están separados, están muy muy separados, y solamente es un valor que va de forma discreta. Por lo tanto, la salida del algoritmo va a ser un 0 o un 1. Es decir, no hay cáncer y sí tienes cáncer. Por eso ustedes van a hacerse un análisis, y la persona que les hace ese análisis les va a decir si tienes esta enfermedad o no tienes esta enfermedad. Es un valor discreto, no te va a decir como que tienes esa enfermedad o tienes el 0.75 de ser diabético. Pues no, o sea, o eres diabético o no eres diabético, o tienes cáncer o no tienes cáncer. Hay otras clasificaciones, como por ejemplo prediabético. Entonces, para ese tipo de clasificaciones, lo único que se hace es se aumenta el número de salidas. Entonces, en vez de tener salidas que van 0 o 1, ahora vamos a tener salidas que van, por ejemplo, 0, bueno, voy a quitar las comillas, 0, 1, 2, 3, hasta n. Pero si se fijan, no hay intermedios entre 0 y 1, no hay intermedios entre 1 y 2, no hay intermedios entre 2 y 3, y no hay intermedios así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, le puedo decir a una persona que tiene el valor 0, que estamos aquí, le puedo decir que no tiene nada, está bien, está sana. Aquí le puedo decir es prediabético. Aquí le puedo decir es diabético de tipo 1, y acá la podría utilizar para eres diabético de tipo 2, ¿sale? Entonces yo puedo utilizar las clases que yo quiera, no tengo ningún problema, y al igual que el problema anterior, quiero predecir. La única diferencia entre un algoritmo de regresión lineal o de regresión y un algoritmo de clasificación es que los valores en uno son infinitos, entre menos infinito y infinito, y en el caso de las clasificaciones los valores van a ser discretos, nunca vamos a ver valores intermedios, ¿okay? Es la única diferencia. Y si se fijan aquí, pues yo estoy representando en el eje de las X el tamaño del tumor, y la salida la estoy poniendo en el eje de las Y. ¿Okay? Sin embargo, si yo utilizara otra gráfica, utilizar otra característica, quisiera predecir el tumor en base al tamaño, o más bien, graficar el tumor en base al tamaño de el tamaño del tumor en base a la edad, pues yo vería, por ejemplo, que esta gráfica
quedaría de la siguiente manera. No. Por ejemplo, la edad, pues yo vería que voy a tener una gráfica que va de la siguiente manera. En el eje de las X voy a tener el tamaño del tumor, y acá voy a tener la edad de la persona. Entonces yo vería que tenemos, era rojo y verde, ¿verdad? Entonces vería que a lo mejor vería un comportamiento de la siguiente manera. Obviamente estoy asumiendo que el tamaño del tumor acá es pequeño, de 0 milímetros, hasta por acá le pongo 40 milímetros. La edad, pues a lo mejor acá le pongo 10 años y acá le pongo 40 años. Entonces nosotros esperaríamos que un bebé o una niña, un niño que tiene 10 o 12 años va a tener un tamaño del tumor un poquito más pequeño que una persona que tiene 40 años, ¿no? Obviamente, pues si está más grande es probable que puedas que tengas un tumor mucho más grande. Y como podemos ver, se forma una separación entre los datos. Esa separación es la que yo puedo utilizar para clasificar entre los tumores pequeños y los tumores grandes y la edad, es decir, separar los datos, ¿sale? Déjenme un segundito. ¿Dudas en esta parte? ¿Esa gráfica también viene siendo de clasificación? ¿No te escuché? ¿Esa gráfica también viene siendo de clasificación? Sí, porque estás clasificando en dos clases. Ok. ¿Sí? Te fijas que los datos de entrada son números continuos. El tamaño del tumor, pues puede ser uno que sea 4.5, 4.7, 4.5563, lo que sea, es infinito, no hay problema. En la edad, pues la edad también es, en teoría es una edad infinita. O sea, tú ahorita tienes 20 años y luego mañana vas a tener 20 años, 6 meses, 20 años, 6 meses, un día, etc. La edad también es un número que es infinito. Pero la clasificación sí es categórica. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos clases, en este caso las que estamos viendo ahí. Ok. ¿No hay más dudas? Ahora yo les quiero hacer una pregunta. A ver si es cierto. Un problema de regresión, es decir, como los que vimos al principio de las casas, se puede convertir en un problema clasificación. A ver, respóndame esa pregunta. Creo que sí. ¿Cómo lo harías? Bueno, utilizaría los datos de regresión. Puede ser de una variable o de diferentes. De una o de diferentes, no hay problema. Bueno, por ejemplo, podría clasificar los productos con una variable
de algún tipo. Pero conforme vaya pasando el tiempo, a lo mejor ese producto va cambiando y yo podría clasificarlo. No, no sé, o sea, podríamos mencionar el caso de la coca, Ujú. que se me ocurre que la coca del 2010 ya no es la misma del 2015. Además de ser de regresión, yo podría clasificarla ahora por años. Ok, sí. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos cambiar el problema de regresión en un problema de clasificación específicamente en el ejemplo que les di de las casas? Acuérdense que el problema de las casas era, tenemos la entrada, es el tamaño de la, de la casa, y la salida es ¿cómo se llama? El precio. Entonces, ahora yo lo que quiero es que me digan cómo podríamos cambiarlo de regresión a clasificación. Por ejemplo, doctor, ¿no sería estableciendo como un valor umbral del precio en la que, dependiendo si están, por ejemplo, en la misma zona todas esas casas, establecemos ese valor y las podemos clasificar entre abajo de ese valor del precio y por arriba? Sí, esa es una excelente idea. Y acuérdense lo que les dije, ustedes pueden tener las clases que tú quieras. Por ejemplo, ese problema, si yo lo quisiera convertir en un problema de clasificación, lo que haría es que en el eje de las X pondría el tamaño. Acuérdense que el tamaño está en pies cuadrados. El tamaño de la casa. Y en el eje de las Y, pues ya no tendría el precio como tal, porque ese sería un problema de regresión. Pero lo que sí puedo tener son umbrales, como tú lo comentaste, pero ya no se llaman umbrales, se llama una estratificación. O sea, déjenme regreso para ver. Voy a poner aquí, voy a poner de 0 a 100, de 100 a 200, 200 a 300 y de 300 a 400. Es decir, voy a crear subclases. Entonces, cuando me llega una casa, pues yo espero que me salgan aquí y luego espero que las siguientes me salgan aquí, y luego las que siguen me salgan por aquí. Y las últimas, las más grandes, las casas, me salgan así. Si se fijan, es muy parecido, pero la diferencia está en que ahora la salida del algoritmo, poner la salida del algoritmo va a ser cero, 1, 2 y 3. ¿Qué significan esos valores? Pues si me sale 0, estoy hablando de esta. Si me sale 1, estoy hablando de esta clase. Si me sale 2, estoy hablando de esta clase. Y si me sale 3, estoy hablando de esta clase. Es decir, si me sale un número 2, yo estoy hablando que la casa, el precio de la casa estimado está entre 200 y 300 mil pesos. Si me sale un 3, yo estoy estimando que el precio de la casa ahora va a ser de 300 a 400 mil pesos. Si me sale un 0, va a ser el precio entre 0 y 100 mil dólares. Perdón. Okay. ¿Cómo ven? ¿Sí se fijaron que sí se pudo convertir? Sí. Ok. Ahora vamos a ver lo que es los algoritmos no supervisados. Esos están muy sencillos.
Vamos a trabajar con algoritmos no supervisados. Los algoritmos no supervisados no se nos dice, más bien, supongamos que nosotros estamos entrenando el algoritmo, entonces nosotros no le decimos al algoritmo qué es cada cosa. Ok, me voy a hacer un paréntesis y me voy a regresar al ejemplo anterior. Si se fijan acá, en este ejemplo, yo le dije al algoritmo el tamaño del tumor y la edad, pero sí le dije que era cada cosa. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo le dije que unos son rojos y otros son verdes. Entonces yo le estoy diciendo al algoritmo, ¿sabes qué? Los que tienen un tamaño de tumor grande y al mismo tiempo tienen una edad grande son del tipo verde. Supongamos son tumores malignos. Y también le estoy diciendo, y los que tienen un tamaño de tumor pequeño y tienen una edad pequeña son tachitas rojas, o no es un tumor maligno, es decir, es un tumor benigno. Es decir, yo le estoy diciendo que es cada cosa. Sin embargo, en los algoritmos no supervisados, nosotros no le vamos a decir al algoritmo que es cada cosa. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces aquí tenemos supervisado, el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Yo le digo tengo una característica uno y acá tengo una característica 2. Característica 2. Entonces yo le digo que los que están aquí son de una clase y los que están acá, inclusive le voy a cambiar de ¿cómo se llama? De figura. Aquí le voy a poner un círculo. Entonces si se fijan, yo le estoy diciendo que unos son tachas y que son color negras, y en otro le estoy diciendo que son círculos y son de color naranja. Sin embargo, en un algoritmo no supervisado, perdón, es que se mueve mucho la pantalla. Vamos a ver que al igual aquí voy a tener la característica 1 y aquí voy a tener la característica 2. Es decir, eso no cambia en absolutamente nada. Sin embargo, ahora yo no le voy a decir que son tachitas y que son círculos. Sin embargo, para él todo es exactamente lo mismo. Entonces lo voy a poner con color verde. ¿Okay? Si se fijan, la diferencia en sí es que yo no le estoy diciendo que es la única diferencia. ¿Okay? Y como les había comentado, generalmente eso se utiliza para hacer segmentación de mercado, para encontrar grupos. Nosotros no le decimos al algoritmo qué es, y él lo que va a hacer es tratar de encontrar los grupos y encontrar las similitudes entre las diferentes muestras que nosotros le estamos dando. ¿Okay? Dame un segundito.
Vamos a ver qué onda con ustedes. Tengo el siguiente problema y quiero que ustedes me ayuden a resolverlo. Dados los siguientes ejemplos, ¿cuáles de ellos atacan un problema usando un algoritmo no supervisado? Aquí nos está diciendo no supervisado. ¿Ok? Tenemos que poner una palomita a los algoritmos que sean no supervisados. Entonces quiero que ustedes ahorita prendan su micrófono y me digan si el primero es supervisado o no supervisado. Ahí les va lo que dice: dado un set de datos de correo, ¿cómo se llama? ¿Spam o no spam? ¿Cómo le dicen aquí? Correo no deseado, o no correo no deseado. Nosotros necesitamos aprender un filtro que nos detecte si es spam o no spam. Ese sería supervisado, ¿no, doctor? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo si es o no. Si es o no. Ok. Entonces aquí le ponemos una tachita de que no es supervisado. Y los que tengan una palomita van a ser los que son, los que tienen tachita son los que son supervisados, y los que tienen una palomita van a ser los que son no supervisados. ¿Sale? Entonces el segundo ejemplo es, ahorita les voy a decir cuál era la respuesta. El siguiente, dado un set de artículos de noticias encontrados en la web, agrúpalos en subgrupos de artículos que contengan las mismas historias. ¿Otra persona? Ese es no supervisado, ¿no? Ese es no supervisado, entonces aquí le vamos a poner una palomita, es lo que nos dice su compañero. Siguiente, dada una base de datos de los clientes, automáticamente descubrir los segmentos del mercado y agrupar los clientes en diferentes segmentos. No es supervisado. No supervisado, ajá. No supervisado, entonces le ponemos palomita. Dado un set de datos de pacientes diagnosticados, ya sea que tienen diabetes o no tienen diabetes, aprender a clasificar nuevos pacientes, ya sea que tengan o no tengan pacientes. Supervisado. ¿Supervisado? Ok, entonces vamos a ver cuáles eran. En efecto, este es un algoritmo. Que está dentro de los supervisados, porque nosotros le estamos dando nosotros le estamos dando los datos ya etiquetados. Eso significa que nosotros le estamos diciendo cuáles son unos y cuáles son otros. Entonces, por lo tanto, es un supervisado. El siguiente, obviamente, está muy bien, porque nosotros queremos encontrar los grupos en set de artículos. Y en el que sigue también efectivamente es un algoritmo no supervisado, porque nosotros queremos descubrir nuevos segmentos de mercados y agrupar estos en estos grupos, ¿no? Entonces, como nosotros no sabemos cuántos vamos a encontrar, porque nosotros no sabemos a qué grupo pertenecen, entonces es un algoritmo no supervisado. Y el último también efectivamente es un algoritmo supervisado, porque nosotros le estamos dando los datos de un dataset de entrenamiento que utilizó para entrenar, que ya estaba etiquetado en tener diabetes o no tener diabetes. Entonces, como nosotros le estamos dando los datos ya para que entrene, en ese caso etiquetados, ya no es un algoritmo no supervisado, es un algoritmo supervisado. Okay. ¿Dudas en esta parte? No. ¿Nadie? ¿Seguros? Porque Por ejemplo, en reconocimiento de objetos, ¿se utilizarían más algoritmos no supervisados?
A ver, dime un ejemplo de algoritmos de reconocimiento. Reconocimiento de peatones. ¿De peatones de qué? O sea, un carro lo va a reconocer, una persona. Dame más Sí, datos. un carro. Entonces, un carro va a reconocer peatones. Ok. Ajá. ¿Cómo aprendió el algoritmo o cómo aprendió el coche a reconocer a los peatones? Pues. Le- Perdón. No, adelante, adelante. Disculpa. Yo creo que de una imagen segmenta o clasifica, ¿no? Sí, esto es correcto, pero no me estás entendiendo la pregunta. ¿Tú eres el programador o tú eres el científico de datos que diseñó ese algoritmo? ¿Ok? Y Ok. olvídate de la parte de procesamiento de imágenes, olvídate de la parte de segmentación. ¿Cómo le enseñaste tú al coche que una imagen con ciertas características era una persona y una imagen con otras características era una calle o un cruce peatonal? Pues tuvo que ser con otras imágenes, ¿no? Ya Y tú le dijiste qué imágenes eran, tú le dijiste, mira carrito, esta es una peatonal y esta es una persona. Entonces es supervisado. Exactamente, independientemente de que sea clasificación o regresión, si tú le Ajá. enseñaste al vehículo, mira, esta es una persona, mira, este es un perro, mira, esta es una bicicleta, entonces tú le estás diciendo al algoritmo. Si tú le estás diciendo al algoritmo, es un algoritmo supervisado, independientemente de que sea clasificación o predicción. Ok. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Para ponerles un ejercicio. A ver si es cierto. No. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿se pueden meter por favor a Google Classroom? Y les acabo de generar un cuestionario rápido. Entonces, por favor, lo pueden responder. Les doy 20 minutos, 25 minutos para que lo respondan. Me dicen si a alguien no le aparece la tarea. Se llama cuestionario rápido 1. A mí sí me parece, pero ocupo acceso. Dice, necesitas acceso, solicita acceso a una cuenta que te permita acceder. A mí también me sale lo mismo. También a mí. A ver. Vamos a ver si se... Pues dale en donde dice request access o solicitar acceso. Sí, ya le di ahí. Okay. ¿Y qué les apareció? Dice que nos va a llegar un correo. Ok. No sé por qué no les debería de solicitar eso. Ay, ya me llegaron todos.
Entonces podrán ver. A ver, no sean malitos, vuelvan a entrar a Google, Classroom, y vuelvan a entrar a la tarea a ver si ya les deja. Le cambié la configuración. Sí, ya. ¿Ya? Ya Sí. nos dio para- Sí, ya. Ok, inténtenlo responder, por favor. Entonces, ahorita a las 8:30 continuamos. Mientras respondan, sirven que voy a hacer un café.
por 9 metros M, no sé, con el eje Y que es 11,4 y el corte
Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Sí, ya. ¿Sí les dijo su calificación al final? Sí. 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 Ok, ¿ya no falta nadie? No, No, bueno, perfecto. Vamos a ver. Dame un segundito para que. Sorry, se me fue el internet. Ok. ¿Me dicen si se ve la pantalla, por favor? Entonces, Sí. vamos a empezar. Un poquito borrosa. Déjenle. Sí. ¿Mejor? Un poquitito más. A ver, aguántenme, creo Sigue que. viendo como en mala calidad. Alcanza a distinguir el texto. Ajá, como que tiene que subir la calidad. Sí, creo que no se la subí. Sí, efectivamente. Ahí se ve más o menos así. Sí, se ve un poquito mejor. Sí, va a ir subiendo la calidad conforme va pasando. Ok, son unas preguntas que ustedes respondieron, nada más le quería pues ayudarles, ¿no? Y que vean cuál es la respuesta. Dice, un programa de computadora se le dice que aprenda de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y que se mida su desempeño en la P con relación a la tarea que está haciendo y es medido por P. Conforme avanza, aumenta su experiencia en E. Supongamos que nosotros le damos un algoritmo, le introducimos un algoritmo con muchos datos históricos del clima. Nosotros queremos predecir el clima. En este escenario, que es T, pues en este caso, como T es la acción que está haciendo la tarea y nosotros le estamos diciendo que aprenda del clima, entonces aquí la respuesta es esta, que es la tarea de predicción del clima. ¿Ok? ¿Dudas en este? No. No. Ok. Y luego supongamos que nosotros estamos trabajando en la predicción del clima y nosotros queremos predecir ya sea que va a llover o no va a llover mañana a las 5 de la tarde. Nosotros queremos usar un algoritmo para hacer esto. ¿Cómo trataríamos ¿Como clasificación o como regresión? Entonces, como la salida del algoritmo es ya sea whatever or not, o sea, ya sea que se va a llover o no va a llover, es decir, es un problema de clasificación, porque la salida va a ser si va a llover o no va a llover. Ahora, supongamos que nosotros estamos trabajando en las acciones, en el mercado de acciones y queremos predecir una pieza queremos predecir el precio de una acción en particular para el día de mañana, o sea, el precio en dólares. O sea, queremos saber si mañana va a aumentar de precio, cuál va a ser el precio de mañana para ver si se va a aumentar o no. Y nosotros queremos utilizar un algoritmo para esto. Nosotros trataríamos esto como un problema de clasificación o un problema de regresión, ya que nosotros queremos saber el precio y el precio es un valor continuo, entonces el problema es de regresión. Ahora lo siguiente es
Algunos problemas en la parte de abajo son mejor manejados utilizando un algoritmo de aprendizaje de tipo de supervisado y otros son de tipo no supervisado. ¿Cuáles de los siguientes nosotros aplicaríamos un enfoque supervisado? Selecciona todos los que encontremos y en cada caso asumamos que nos van a dar un dataset, o sea, nos van a dar los datos de entrenamiento, ¿sale? Entonces el primero nos dice, dado el DNA aquí está un poquito mal, dice es from a person, de una persona, nosotros queremos predecir las probabilidades de que él o ella desarrollen diabetes sobre los próximos 10 años. Entonces aquí ese es uno del tipo supervisado, entonces le vamos a marcar. Luego tomar una colección de 1000 ensayos escritos en inglés, escritos de la economía de Estados Unidos, y encontremos un camino a automáticamente agrupar estos ensayos en subgrupos pequeños de ensayos que son de alguna manera similares o relacionados. Este es un problema de tipo no supervisado. ¿Por qué? Porque queremos encontrar subgrupos y como nosotros no sabemos cuántos subgrupos hay, pues tampoco le podemos decir al algoritmo cuántos subgrupos hay y por lo tanto es un problema no supervisado. Y luego nos dice, examine una gran colección de correos electrónicos que son conocidos, ya sea spam o no spam. Bueno, que son conocidos y son spam, para descubrir si hay subtipos de tipo spam. Entonces, como no sabemos cuántos subtipos hay y no sabemos, no le podemos decir, pues este también es un problema de algoritmos no supervisados. Entonces no lo vamos a marcar. Y por último nos dice, examine aquí está mal, dice, examine las estadísticas de dos equipos de fútbol, y prediga cuáles equipos van a ganar el encuentro de mañana, dada los datos históricos de los equipos, ya sean ganadas o perdidas. Entonces este es un problema de predicción de tipo clasificación, queremos saber cuál va a ganar. Entonces este también es un problema supervisado. Es el mismo problema que cuando ustedes quieren predecir si México va a ganar contra Brasil o contra algún país, porque nosotros sabemos sus datos históricos de las veces que se han enfrentado y por lo tanto podemos predecir si va a ganar o va a perder. Ahora, por último dice, ¿cuáles de estas es una definición razonable para el enfoque de Machine Learning? Machine Learning es el campo que nos ayuda a los robots a que actúen de manera inteligente. Pues no, en realidad no. Machine Learning aplica a todos los campos, no solamente a los robots. Machine Learning es la ciencia de programar computadoras. Pues no, la ciencia de programar computadoras es la ingeniería en computación y todas esas, ¿no? Entonces este tampoco es. Machine Learning es el campo que estudia las computadoras, es el campo de estudio que les da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Entonces este sí es Machine Learning. Y por último, Machine Learning aprende de los datos que están previamente etiquetados. Pues sí es eso, pero en realidad también aprende de los datos que no están etiquetados. Entonces esta no puede ser porque será una respuesta parcial. Entonces estas son las respuestas que estaríamos viendo. Entonces le mandamos, aquí le pongo mi correo. Aquí yo estoy puesto como estudiante. Ok. Y si le damos en Discord, pues aquí están las respuestas, ¿no? En realidad todo está bien. Okay. ¿Dudas en toda esta parte? No. ¿No? No. Ok, con esto vamos a terminar esta clase y la próxima clase ya vamos a ver el primer algoritmo de clasificación, de predicción. Vamos a ver lo que es el algoritmo de regresión lineal y para ese tipo de algoritmos hay varios enfoques. Les quiero dejar de tarea que por favor investiguen
cómo funciona el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, recuerden, para el próximo que tenemos, próximo martes, ¿sí, verdad? No. Para el próximo lunes, que investiguen el método de mínimos cuadrados, porque aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se resuelve y todo eso. Entonces necesito que ya vengan preparados para esa parte. Entonces, por favor, investiguen método de mínimos cuadrados, y aparte vamos a ver otro más interesante, pero el que no me interesa es el de mínimos cuadrados para empezar. ¿Ok? ¿Dudas de esta clase? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran platicar? No. ¿No? Ok, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Descansen. Nos vemos mañana en el análisis de datos, y nos retomamos el tema de regresión lineal el próximo lunes. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Hasta luego. Gracias. muchachos. ¿Puedo platicar con ustedes Sí, un sí, sí, momento? claro, quédate por favor. Doctor, solo una pregunta. ¿Las Dime. clases que graban las va a subir en algún lado? Sí, se van a subir en YouTube. Ahorita subo a la clase de YouTube y les pongo el link en el Classroom, ahí les va a aparecer. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día. Ok, muchas gracias. Sale. Hasta luego. Buenos días, adiós. Hasta luego, bye.